Tal y como les indicamos al inicio del noticiero, tenemos con nosotros este mediodía al doctor Mauricio Verdocia, experto en Derecho Internacional. Hay muchos temas que conversar en relación a la tensión diplomática que se vive entre Nicaragua, Colombia, Panamá y Costa Rica. Pero queremos ponerles en contexto un tema importante que tiene que ver en sí el conflicto que vive Nicaragua con Costa Rica de manera específica y su inicio en el año 2010. Y es que el conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica se está dando en una porción de tierra de unos 3 kilómetros cuadrados ubicada en Isla Portillos, según Costa Rica, y Harbor Head, según Nicaragua, localizada inmediatamente al norte de la isla Calero y separados por el río Taura, un brazo del río San Juan de Nicaragua que desemboca directamente en el mar Caribe. El 8 de octubre del 2010, el gobierno de Nicaragua inició las operaciones de dragado de 33 kilómetros del río San Juan. El 20 de octubre, el gobierno de Costa Rica se quejó ante las autoridades de Nicaragua por una supuesta violación de su soberanía y daños ecológicos en una reserva natural y la zona de Isla Portillo llamada Harbor Head por Nicaragua. El 18 de noviembre del 2010, Costa Rica presentó un recurso contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. La denuncia se basa en una presunta incursión y el uso por el ejército de Nicaragua del territorio de Costa Rica, la violación de los tratados y obligaciones de Nicaragua hacia Costa Rica y dragado en curso y la construcción de un caño. En esto se basa la denuncia de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia. Y es que el 8 de marzo del 2011, en La Haya dictó algunas de las medidas cautelares que incluyen 3 importantes medidas cautelares. La primera, retirar inmediatamente las tropas, tanto militares como policiales, de la zona en conflicto. Que los dos países se abstengan de generar problemas que alarguen el conflicto. Y por último, Costa Rica puede visitar la zona en conflicto solamente con personal que evalúe la situación ambiental en la zona. Sin embargo, deberán notificar con anterioridad la comisión o a la Comisión de Humedales Ramsar. Esto en cuanto a poner en contexto qué fue lo que originó este problema, este conflicto entre Nicaragua y Costa Rica, por donde vamos a empezar con el doctor Mauricio Verdocia. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre, estar con ustedes. Bueno, el escenario es suyo, el mapa es suyo, explíquenos qué es lo que está pasando, doctor, y por qué se han alargado estas tensiones diplomáticas entre Nicaragua y Costa Rica, y comencemos por Harbor Head, Isla Portillo, según Costa Rica. Bueno, yo creo que también es importante aclarar a la teleaudiencia el hecho de que esta es el contexto geográfico, la laguna de Harbor Head. Esta laguna de Harbor Head le pertenece enteramente a Nicaragua. Lo que está en disputa ante la Corte Internacional de Justicia es todo este territorio, ¿verdad? Ya que Nicaragua lo que sostiene es que la laguna de Harbor Head se comunica con el río San Juan por medio de un caño que establece la conexión directa. Esto está en los laudos Cleveland al señalar que la laguna de Harbor Head se comunica con el río San Juan por el caño más próximo, y eso es lo que llevó a Nicaragua a hacer la limpieza de este caño, ¿verdad? Y Costa Rica demandó por considerar que los derechos de Nicaragua no se extendían hacia este caño, sino que tenía que dar la vuelta a la laguna de Harbor Head, conectarse hasta en la parte más remota con el río San Juan, y no como señalaba Nicaragua por medio de una línea conectando la laguna de Harbor Head con el río San Juan por ese caño histórico señalado en los laudos Alexander. Ese es básicamente el punto de partida. Lo que sucedió después es que Costa Rica pidió también que se modificara la medida cautelar en vista de que alegaba que personal no gubernamental de Nicaragua incursionaba en esta zona, y la Corte rechazó la medida de Costa Rica de modificación de esas acciones cautelares dictadas en el año 2011. Eso fue hace apenas 2 meses y pocos días. Es decir, que la situación no pudo haber variado y ya la Corte dejó sentada una posición al respecto. Ahora lo que Costa Rica está alegando ante la Corte es la supuesta construcción de 2 caños, ¿verdad?, por parte de Nicaragua en esta zona, en la parte final de la zona al oeste de Harbor Head, y Nicaragua ha dado ya respuesta a ese planteamiento, indicando que de ninguna manera ha realizado ningún tipo de obras en esta zona, y que por otro lado básicamente ha indicado que tampoco ha hecho ningún tipo de presencia en esta zona. Ese es básicamente el contexto también de esto.
A lo que se suma el hecho de que Nicaragua en el año 2011 presentó una demanda por el hecho de que Costa Rica había construido una carretera y Costa Rica lo señalaba en respuesta a las acciones que atribuía Nicaragua de incursión en esta zona. La Corte lo que ha hecho en el momento actual es que unió ambos casos, el de la construcción de la carretera en la margen derecha del río San Juan y el caso de la soberanía sobre el sector oeste de la laguna Harbor Head, de tal manera que ahora lo que se va a producir es la presentación de la contramemoria en el caso de la carretera por parte de Costa Rica en diciembre de este año y posteriormente la Corte va a convocar audiencias orales para ya definir esta situación. Ahí entra el discurso de la presidenta de Costa Rica, doña Laura Chinchilla. Si nos detenemos aquí en el discurso, doctor, yo quiero consultarle dónde exactamente, según lo que usted tiene conocimiento, es que está ubicado el dragado que está haciendo... En el río San Juan. Pero en esta zona, en la zona en disputa. Sí, completamente. En la parte del río San Juan, que le corresponde a Nicaragua. Eso no tiene absolutamente nada que ver con trabajos que Nicaragua ya señaló con toda claridad que está realizando en el propio río San Juan fuera de la zona en disputa. Eso Nicaragua lo ha dejado señalado de una manera clara y categórica. Es en el río San Juan donde nosotros estamos realizando los trabajos de dragado. No tiene nada que ver con la zona en disputa porque precisamente está la medida cautelar dictada por la Corte en el sentido de que no puede haber ningún tipo de presencia gubernamental en esa zona en disputa a la cual ya nos hemos referido. ¿Llega el dragado cerca de la zona donde se protestó la semana pasada? Posiblemente va a llegar cerca, pero no incursiona ni puede hacerlo en virtud de que hay una prohibición expresa de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, en esta zona Nicaragua no entra. En esta zona Nicaragua no entra porque es una zona en disputa y eso lo ha respetado literalmente Nicaragua, de tal manera que cuando Costa Rica quiso modificar la orden, la propia Corte dijo que el personal no militar, no gubernamental, no estaba contemplado en la medida original. Doctor, estábamos revisando archivos periodísticos y a propósito de un artículo del diario La Nación, habla de que la carretera Tica, paralela al río San Juan, llegaba hasta cierto punto antes de ingresar a Isla Calero. Correcto. Pero investigaciones del MINAE demostraron de que ellos incursionaron a esta zona que es un humedal. O sea, y algunos ambientalistas daban detalles de que posiblemente esos dos caños de los que está denunciando Costa Rica se han formado producto de esa incursión que hizo Costa Rica en su momento con maquinaria pesada a una zona que es territorio Ramsar. Correcto. Entonces ese tipo de argumentos, y ahí ahora sí voy al discurso de la presidenta, ¿verdad? Se tienen que plantear en la sede judicial, es decir, dentro del marco de las actuaciones de la Corte Internacional de Justicia. Lo que hizo la presidenta de Costa Rica es ir a plantear su versión, obviamente interesada de los hechos, de un tema que está en disputa en la Corte Internacional de Justicia. Y toda la comunidad internacional sabe que cuando hay un juicio en un tribunal internacional, pues obviamente las posiciones de las partes son antagónicas, porque lo que pide la Corte es que haya una diferencia real de posiciones entre una parte y otra. Por consiguiente, Costa Rica fue a exponer su posición, pero hay otra parte que es la de Nicaragua, ¿verdad?, que está anclada dentro de los procesos judiciales establecidos ante el Tribunal Mundial. ¿Por qué llamar expansionista a Nicaragua y ese lenguaje que ha utilizado primero Colombia, luego lo utilizó en su momento Costa Rica, luego lo sigue utilizando Costa Rica, pero Panamá la hemos visto un poco retractada en cuanto a ese término de expansionista? Sí, no, ya el propio canciller de Panamá en un comunicado del 20 de septiembre explicó que él no estaba señalando a Nicaragua como expansionista. Bueno, yo creo que esto parte del hecho de que Colombia ha pretendido siempre cercenarle los espacios marítimos a Nicaragua y para ello ha hecho alianza con terceros estados para presentar como propia aguas y espacios marítimos que son de Nicaragua. Entonces ya Nicaragua ganó la primera fase de las 200 millas náuticas, ¿verdad?, en donde mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental, primeras 200 millas.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar señala de manera clara y categórica que los estados tienen derecho, si tienen zonas más allá de esas 200 millas, a solicitarla a la Comisión de Límites sobre Plataforma Continental, que es lo que Nicaragua ha hecho en el año 2010 y en el año 2013. Eso ha provocado la reacción de Colombia y de otros países, indicando entonces que Nicaragua es un país expansionista. Sin embargo, esto es un derecho establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, a la cual han recurrido 67 estados y, como vamos a ver más adelante, la propia Costa Rica en el año 2009 presentando 2 mapas, que aquí los vamos a ver precisamente, donde ella expresa dónde están situados sus derechos más allá de las 200 millas. Pero vean este mapa que está en la propia presentación de Costa Rica, ante la Comisión del Límite sobre Plataforma Continental, el derecho que le están cuestionando a Nicaragua. Vean la plataforma continental de Nicaragua, qué inmensa que es. Es una de las plataformas realmente más extraordinarias en América. Y por eso es que nuestros derechos no llegan hasta las 200 millas, sino que van más allá hasta la línea donde se proyecta el borde exterior de esta plataforma continental. Por eso es que hablamos de que Nicaragua tiene derecho a reclamar ante esta comisión establecida en el artículo 76 de la Convención de la CONVEMAR, Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, para que ella le recomiende a Nicaragua, ¿verdad?, cómo debe formular esta declaración, sus límites, modificaciones, etcétera. Entonces, esta es la gigantesca plataforma continental. Lo que pasa es que, como han tenido contenida Nicaragua en el meridiano 82, hasta ahora que la Corte le devuelve, le reconoce sus derechos, se asustan cuando Nicaragua también pretende lo que legítimamente le pertenece de plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas. Sigamos entonces viendo los mapas, ¿verdad? Porque me parece importante que pudiéramos ver. Este es el mapa, fíjense ustedes, en donde Costa Rica solicita la ampliación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Vean, esta es a partir de la isla Cocos. Eso ya es en el Pacífico. Esto es ya en el Pacífico, pero lo que te quiero decir es que ¿por qué se le va a negar a Nicaragua lo que Costa Rica y otros 67 países han realizado? Más aún, vean ustedes, esta es Nicaragua, la extensión que está pidiendo Costa Rica, ¿verdad?, en el Pacífico, ¿verdad?, afecta el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Nicaragua, ¿verdad? Sin embargo, Nicaragua en ningún momento ha acusado a nadie de expansionismo. Lo que hizo Nicaragua, como vamos a ver más adelante, sigamos, en la presentación mandó 2 notas, ¿verdad?, en donde expone su preocupación al respecto y hace reserva de esta situación. Aquí está la proyección, ¿verdad?, monumental. Algunos las calculan entre 400 y 500 millas náuticas. O sea, que se pasaron de la cifra, ¿verdad? Entonces, es increíble y ve todo el frente costero de Nicaragua cortado, ¿verdad? Sin embargo, lo que hizo Nicaragua fue lo diplomático, lo correcto, lo cortés con un país hermano, con un país amigo como Costa Rica, que es mandar una nota en el año 2003 y otra en el año 2010, ¿verdad?, señalándole que ese mapa y esa proyección que estaba haciendo Costa Rica, ¿verdad?, lesionaba los derechos de Nicaragua de zona económica exclusiva, plataforma continental y mar territorial. O sea, que eso está pendiente, doctor. Claro que está pendiente, porque esto es simplemente una situación que tiene que arreglarse, ya sea por una delimitación que hagan Costa Rica y Nicaragua, ¿verdad?, bilateralmente, o mediante un juicio planteado ya sea ante la Corte Internacional de Justicia u un tribunal arbitral. Entonces aquí vemos la pretensión de Costa Rica, es decir, nosotros obviamente también tenemos derecho a hacerlo en el Caribe porque nuestra plataforma se extiende más allá. Veamos ahora la siguiente toma. Creo que ahí están básicamente las notas. No, este es ya el mapa con la posición completa de Nicaragua, ¿verdad? Esto es lo que, aquí están las notas y antes estaba la posición completa de Nicaragua, lo que dictaminó la Corte Internacional de Justicia y lo que estamos pidiéndole a la Comisión de Límites sobre Plataforma Continental. Entonces aquí está la nota, esta es la nota del año 2010 y aquí se hace referencia precisamente cómo esa proyección que le ha dado Costa Rica afectaba el mar territorial, la zona económica exclusiva y la Plataforma Continental de Nicaragua. Pero nosotros lo hicimos
diplomática y cordialmente, a través de una nota, como es lógico, porque sabemos que unilateralmente no se pueden imponer límites a nadie. Eso tiene que ser o negociado entre los dos países o reconocido por una corte internacional de justicia o un tribunal arbitral. Entonces esa es un poco la situación. Veamos, ahí está la otra nota, ¿verdad? Planteadas en el 2003 y en el 2010, sigamos. Y el punto de vista fundamental es que ¿por qué se le va a negar a Nicaragua entonces lo que otros países hacen en base a la CONVEMAR? Explica ese mapa, por favor. Este es el mapa ya con las pretensiones de Nicaragua en forma completa. Esto es lo que decidió la Corte, el anterior. Esto es lo que decidió la Corte. Esto es lo que decidió la Corte, los espacios de Nicaragua que rompen con el meridiano 82 como frontera y le devuelven a Nicaragua la parte norte y la parte sur. Y esta es la línea que Nicaragua básicamente ha presentado ante la Comisión del Límite, señalando que este es el borde exterior de su plataforma continental. Entonces ya esto lo que nos permite es tener una panorámica integral de cómo proyecta Nicaragua sus espacios marítimos en las primeras 200 millas y posteriormente únicamente para plataforma continental, ¿verdad?, en esta línea. Eso es lo que ha provocado que algunos países hablen de expansionismo. Esa parte quisiera que nos explicara, doctor, ¿cómo no afectar a terceros estados? Usted en una entrevista que nos ofrecía vía telefónica nos hablaba de la línea continua y la línea discontinua que plantea siempre la Corte Internacional de Justicia cuando va a delimitar la frontera marítima. ¿Cómo no afectar a esos terceros estados? Ese es un principio que ha sido establecido por la Corte Internacional de Justicia y sobre la base del derecho internacional, que consiste en que los juicios que se llevan adelante únicamente son vinculantes para las partes, son cosas juzgadas para las partes, en este caso para Colombia y para Nicaragua, o si es un tratado únicamente para las partes que lo suscriben. Y la Corte ha sido muy cuidadosa, por ejemplo, en señalar que cuando ella traza un límite, protege los derechos de terceros estados. Es decir, que no hay forma de afectar los derechos de un tercer estado, porque siempre la Corte está encima de que la línea que ella se propone trazar entre dos países no afecte. Por eso, si nosotros vemos cuando la Corte Internacional de Justicia hizo la delimitación Honduras-Nicaragua, señala una línea que en un momento determinado se vuelve punteada. ¿Y por qué se vuelve punteada? Porque la Corte dice, esa línea continúa hasta que se encuentra con los derechos de un tercer estado, en este caso Jamaica. Es decir, bajo el derecho internacional no hay forma de que resulten afectados los derechos de terceros países, porque la protección internacional opera en ese sentido. Por eso es que Nicaragua también aclaró cuando presentó su demanda de delimitación, la nueva demanda de delimitación sobre plataforma continental, que no afectaba derechos de terceros. Y lo mismo va a pasar con las recomendaciones de la Comisión del Límite.